Hubo un momento en la vida de una mujer en el que comenzó a suceder algo que no sabía cómo explicar. Desde fuera, nada parecía haber cambiado. Seguía viviendo en la misma casa, tenía el mismo trabajo, hablaba con muchas de las mismas personas y mantenía prácticamente las mismas rutinas. Sin embargo, por dentro, el mundo que había conocido durante años empezaba a perder su antigua fuerza. Conversaciones que antes podían mantenerla atrapada durante horas comenzaron a cansarla. La necesidad de explicar cada decisión desaparecía lentamente. Situaciones en las que antes habría discutido para demostrar que tenía razón empezaban a parecerle un desperdicio de energía. Algunas personas continuaban formando parte de su vida, pero ya no podía relacionarse con ellas desde el mismo lugar. Incluso ciertos sueños que había perseguido durante años comenzaron a parecerle extraños, como si pertenecieran a una versión anterior de sí misma. Al principio se asustó, pensó que quizá estaba perdiendo interés por la vida. Intentó recuperar lo que había sido. Aceptó invitaciones que no deseaba, volvió a participar en conversaciones que ya no le interesaban e intentó despertar entusiasmo por objetivos que antes parecían fundamentales. Pero cuanto más intentaba regresar, más evidente se volvía una sensación. Aquella vida todavía existía, pero ella ya no cabía completamente dentro de ella. Una noche regresó a casa después de una reunión con personas que conocía desde hacía muchos años. Cerró la puerta, dejó el teléfono sobre una mesa y se sentó en silencio. No estaba triste, tampoco estaba enfadada. Simplemente comenzó a observar. Recordó las conversaciones de aquella noche y pudo ver con una claridad sorprendente cuántas veces había sonreído para evitar incomodar a alguien, cuántas opiniones había suavizado para no ser juzgada, cuántas decisiones de su vida habían sido tomadas pensando primero en cómo serían recibidas por los demás. Y entonces apareció una pregunta que nunca se había permitido formular con verdadera seriedad. Si nadie estuviera observándome, ¿seguiría queriendo la vida que estoy viviendo? Permaneció allí mucho tiempo. No encontró una respuesta inmediata. Pero algo había ocurrido. Había comenzado a mirar su existencia desde un punto diferente. Carl Gustav Jung dedicó gran parte de su obra precisamente a ese movimiento interior. El momento en que una persona empieza a diferenciar lo que realmente pertenece a su naturaleza de aquello que construyó para adaptarse al mundo. Jung llamó individuación al proceso mediante el cual la personalidad comienza a integrar sus diferentes partes y a acercarse a una relación más profunda con el sí mismo. Y para comprender lo que en este video llamaremos simbólicamente Sofía, necesitamos empezar justamente aquí. Sofía es una antigua figura asociada a la sabiduría en distintas tradiciones filosóficas y religiosas. No debemos presentarla como si Jung hubiera establecido formalmente un sistema de 8 etapas llamado Nivel Sofía. Pero dentro de una lectura simbólica inspirada en la psicología junguiana, Sofía puede representar algo profundamente poderoso, una sabiduría que no nace simplemente de acumular conocimientos, sino de integrar aquello que antes estaba dividido dentro de nosotros. Esta diferencia es fundamental, porque existe una trampa que aparece con frecuencia cuando una persona comienza a interesarse por el despertar, la conciencia o la psicología profunda. El ego puede apropiarse incluso del crecimiento interior. Puede construir una nueva identidad alrededor de la idea de ser más consciente, más despierto o más evolucionado que los demás. Entonces, aquello que debía liberarnos se convierte en otra máscara. Jung habría sido especialmente cuidadoso con esto. Cuanto más profundamente conoces tu propia psique, más difícil debería ser sentirte moralmente superior a todo el mundo, porque has comenzado a descubrir tu propia sombra. Has visto contradicciones, deseos, heridas y motivaciones que antes preferías atribuir únicamente a los demás. La verdadera sabiduría no suele producir arrogancia, produce humildad. Y esta es precisamente la primera de las 8 transformaciones que pueden aparecer en este proceso. Disminuye lentamente la necesidad de demostrar quién eres. No significa que pierdas personalidad. No significa que dejes de expresar opiniones.
Significa que ya no necesitas defender una imagen de ti mismo en cada habitación a la que entras. Piensa en la enorme cantidad de energía que utilizamos intentando controlar cómo somos percibidos. Queremos parecer inteligentes, queremos parecer fuertes, queremos parecer buenos, queremos parecer exitosos. Incluso cuando decimos que no nos importa lo que los demás piensen, muchas veces seguimos organizando nuestras decisiones alrededor de la mirada externa. Jung utilizó el concepto de persona para describir precisamente la máscara social que nos permite relacionarnos con el mundo. La persona es necesaria. Todos desempeñamos roles. Somos diferentes en una reunión profesional, en una conversación íntima o frente a desconocidos. El problema comienza cuando la persona deja de ser una herramienta y se convierte en nuestra prisión. Imagina a un hombre que durante toda su vida ha sido conocido como el fuerte. Todos recurren a él cuando existe un problema. Nunca pide ayuda. Nunca muestra miedo. Nunca reconoce que está agotado. Durante años recibe aprobación por esa identidad. Tú puedes con todo. Eres una roca. Nunca te derrumbas. Al principio esas frases pueden hacerlo sentir orgulloso, pero poco a poco empieza a pagar un precio. ¿Dónde coloca su vulnerabilidad? ¿Dónde coloca el miedo? ¿Dónde coloca la necesidad de ser cuidado? Si esas partes no son compatibles con la persona del hombre fuerte, terminan relegadas a la sombra. Pero Jung comprendió algo esencial. Aquello que expulsamos de la conciencia no desaparece. Continúa existiendo y busca formas de regresar. A veces vuelve en sueños, a veces como irritación, a veces como agotamiento, a veces como una crisis que parece llegar de la nada. El hombre que podía con todo se despierta un día y descubre que ya no puede seguir viviendo de la misma manera. Desde fuera, parece que algo se rompió. Desde una perspectiva más profunda, quizá algo está intentando completarse. La personalidad ya no soporta vivir utilizando únicamente una parte de sí misma. Este es uno de los momentos más delicados del proceso de individuación, porque la persona puede pensar que está perdiéndose cuando, en realidad, está comenzando a encontrarse. Y aparece una frase que muchas personas pronuncian durante grandes transformaciones interiores. No sé quién estoy llegando a ser, pero sé que ya no puedo volver a ser quien era. Esa frase contiene una enorme verdad psicológica. La antigua identidad está perdiendo autoridad, pero la nueva todavía no tiene una forma definida. Estás entre dos versiones de ti mismo, y ese espacio puede resultar profundamente incómodo. Antes sabías exactamente cómo comportarte para recibir aprobación. Ahora algunas de esas reglas ya no funcionan. Antes sabías qué objetivos debías perseguir. Ahora empiezas a preguntarte si realmente eran tuyos. Antes sabías qué personas necesitabas mantener cerca. Ahora algunas relaciones empiezan a sentirse diferentes. No necesariamente porque los demás hayan cambiado. Tú estás cambiando el lugar desde el cual te relacionas con ellos. Y esto nos lleva a la segunda transformación. Empiezas a necesitar más silencio. No necesariamente soledad absoluta. Silencio. Hay una diferencia enorme. El aislamiento puede nacer del miedo. El silencio consciente nace de la necesidad de escuchar. Vivimos rodeados de estímulos. Apenas aparece un minuto vacío, buscamos el teléfono. Mientras comemos, vemos algo. Mientras caminamos, escuchamos algo. Mientras esperamos, desplazamos la pantalla. Incluso cuando estamos físicamente solos, rara vez estamos realmente en silencio. Y entonces llega una etapa en la que algo cambia. De repente deseas caminar sin auriculares. Quieres pasar una tarde sin explicar dónde estás. Apagas el teléfono y descubres que la tranquilidad ya no te parece aburrida. Algunas personas pueden interpretar este cambio como distancia. Últimamente estás muy callado. Ya no sales como antes. Te estás aislando. Pero quizá no estás huyendo del mundo. Tal vez estás dejando de huir de ti mismo.
Jung otorgaba enorme importancia al encuentro con el inconsciente, y ese encuentro necesita espacio. Pero aquí aparece algo que casi nadie dice cuando romantiza el silencio. Al principio el silencio no siempre trae paz. Muchas veces trae ruido interior. Cuando desaparecen las distracciones, empiezas a escuchar todo lo que estaban ocultando. Recuerdos que evitabas, preguntas incómodas, rabia, tristeza, deseos que nunca te permitiste reconocer. Por eso muchas personas llenan inmediatamente el vacío otra vez. No temen el silencio en sí, temen aquello que puede emerger dentro de él. Sin embargo, si consigues permanecer, algo comienza lentamente a ordenarse. Descubres que algunas emociones no necesitaban ser eliminadas, necesitaban ser escuchadas. Algunos pensamientos repetitivos estaban señalando conflictos que nunca resolviste. Algunos deseos que habías considerado absurdos quizá representaban partes legítimas de tu personalidad que no encontraban espacio en tu vida consciente. Y entonces llegamos a la tercera transformación. Empiezas a encontrarte con tu propia sombra y, como consecuencia, pierdes parte de la necesidad de dividir el mundo entre personas completamente buenas y completamente malas. Este momento puede ser incómodo. Es mucho más sencillo pensar que el egoísmo siempre pertenece a otros, que la envidia vive en otros, que la manipulación es algo que hacen otros, que nosotros siempre ocupamos el lugar de la persona consciente y bien intencionada. Pero cuando observas tu mundo interior con verdadera sinceridad, encuentras contradicciones. Descubres que también puedes sentir celos. También puedes buscar reconocimiento. También puedes actuar desde una herida. También puedes interpretar una situación de la manera que más favorece tu propia narrativa. También puedes herir a alguien mientras estás convencido de tener razón. Esta comprensión no debería destruir tu autoestima. Puede volverla más real. Jung veía la integración de la sombra como una parte esencial del crecimiento, porque aquello que reconoces puede ser observado y regulado. Aquello que niegas tiende a actuar desde la oscuridad. Una persona que reconoce su capacidad de sentir rabia puede aprender a expresarla conscientemente. Una persona que insiste en que jamás siente rabia, quizá termine expresándola mediante sarcasmo, silencio punitivo o resentimiento, mientras continúa considerándose completamente pacífica. Ese es el gran problema de la sombra. No desaparece porque la neguemos. Simplemente actúa sin nuestro consentimiento consciente. Y cuando empiezas a reconocerla, ocurre algo curioso. Te vuelves menos ingenuo contigo mismo, pero también puedes volverte menos rápido al juzgar a los demás. No porque toleres cualquier comportamiento. Puedes establecer límites muy firmes. Puedes alejarte. Puedes reconocer que alguien está actuando de una manera destructiva. Pero ya no necesitas imaginar que toda oscuridad existe exclusivamente fuera de ti. Esta conciencia produce una humildad particular. Y esa humildad nos conduce a la cuarta transformación. Dejas de reaccionar ante todo. Antes, una provocación podía controlar varias horas de tu día. Alguien escribía un comentario desagradable y sentías que debías responder. Una persona interpretaba mal una decisión y pasabas horas explicándote. Una discusión surgía y necesitabas demostrar que tenías razón. Después algo cambia. No porque te vuelvas débil. Simplemente aparece un espacio entre lo que sucede y tu respuesta. Alguien intenta provocarte y, antes de reaccionar, observas lo que está ocurriendo dentro de ti. ¿Por qué siento la necesidad de responder? ¿Existe algo importante que realmente deba defender? ¿O mi identidad se siente amenazada? Esta conversación puede producir comprensión, ¿o simplemente estamos compitiendo para ver quién tiene la última palabra? A veces decides hablar. Otras veces decides marcharte. La diferencia es que la decisión ya no nace automáticamente del impulso. Esta calma puede desconcertar a quienes estaban acostumbrados a obtener una reacción inmediata de ti. Incluso pueden intensificar la provocación. Pero cuanto más estable se vuelve tu centro interior, menos fácil resulta arrastrarte hacia cualquier batalla.
Ahora bien, debemos ser cuidadosos. El silencio también puede ser una defensa. Algunas personas evitan todo conflicto y llaman a eso paz. Por eso la pregunta junguiana nunca debería limitarse al comportamiento externo. Debemos observar la motivación. ¿Estoy callando porque he comprendido que esta discusión no conduce a ninguna parte o porque tengo miedo de expresar lo que pienso? ¿Me estoy alejando porque protejo conscientemente mi energía o porque no sé sostener una conversación incómoda? La misma acción puede nacer de lugares psicológicos completamente diferentes. Esto es importante porque el despertar no consiste en imitar el comportamiento de alguien que parece sabio. Puedes hablar poco y seguir gobernado por el miedo. Puedes vivir solo y continuar dependiendo profundamente de la opinión ajena. Puedes evitar discusiones no por sabiduría, sino porque el conflicto te aterroriza. La transformación real ocurre debajo de la conducta. Cambia la razón por la que haces lo que haces. Y cuando ese centro comienza a cambiar, aparece la quinta transformación. Pierdes interés por muchas relaciones construidas principalmente alrededor de la representación social. Esto no significa que te vuelvas incapaz de divertirte o que todas tus conversaciones deban ser profundas. Puedes reír, hablar de cosas simples y disfrutar de momentos ligeros. Pero empiezas a sentir la diferencia entre ligereza y superficialidad permanente. Conversaciones basadas únicamente en comparación, apariencia, estatus, rumores o competencia comienzan a agotarte. Deseas relaciones en las que puedas decir, no sé. Personas frente a las que no tengas que parecer siempre fuerte, brillante, interesante o feliz. Quieres poder estar en silencio con alguien sin sentir que debes entretenerlo. Quieres poder cambiar de opinión sin que la relación se convierta en una lucha. Quieres reciprocidad. Este cambio puede reducir temporalmente tu círculo social. Y aquí aparece uno de los grandes miedos del proceso. ¿Me estoy quedando solo? Quizá tengas menos personas alrededor, pero la pregunta más importante es otra. ¿Cuántas de las relaciones anteriores permitían realmente que existieras como un individuo completo? ¿Podías decir que no? ¿Podías mostrar vulnerabilidad? ¿Podías tener éxito sin despertar una competencia constante? ¿Podías fracasar sin sentir que perdías valor? ¿Podías ser diferente sin tener que justificarte? Estas preguntas revelan mucho más sobre la calidad de una relación que la cantidad de años que lleva existiendo. Y cuando empiezas a observar los vínculos desde ahí, la soledad cambia de significado. Antes podía parecer una prueba de que no eras querido. Ahora algunos momentos de soledad empiezan a sentirse como espacios donde no tienes que actuar. No significa que dejes de necesitar conexión. Significa que prefieres un periodo con menos vínculos antes que llenar cada vacío con relaciones en las que debes abandonar partes de ti mismo. Y esto nos conduce a la sexta transformación. Dejas de necesitar que todo el mundo te comprenda. Piensa en cuánta energía has gastado intentando corregir la imagen que otros tenían de ti, explicando una decisión una y otra vez, tratando de convencer a alguien de que tus intenciones eran buenas, modificando elecciones porque una persona importante no las aprobaba. A cierto nivel de conciencia empiezas a comprender algo inevitable. Cada persona te observa a través de su propia historia. Sus heridas, expectativas, proyecciones y experiencias participan en la imagen que construye de ti. Puedes ser completamente sincero y aún así ser malinterpretado. Puedes comportarte respetuosamente y alguien puede atribuirte intenciones que jamás tuviste. Si tu paz depende de corregir todas esas interpretaciones, nunca serás libre. Una personalidad más integrada puede escuchar la opinión ajena sin convertirla automáticamente en sentencia. Puedes preguntarte, ¿hay algo verdadero en esta crítica? Si lo hay, aprendes. Si no lo hay, puedes dejar que la otra persona conserve su interpretación. Eso exige una fuerza particular porque significa aceptar que alguien puede pensar algo equivocado sobre ti y tú puedes continuar con tu vida. No tienes que convertir cada malentendido en un juicio que debes ganar.
Este cambio libera una enorme cantidad de energía y nos prepara para la séptima transformación. Empiezas a reconocer tus proyecciones antes de confundirlas con la realidad. Jung habló extensamente de las proyecciones porque gran parte de nuestras relaciones están atravesadas por ellas. Conocemos a alguien y en pocas semanas creemos saber exactamente quién es. A veces no estamos viendo a esa persona, estamos viendo nuestros deseos colocados sobre ella. La convertimos en la pareja perfecta, el maestro perfecto, el amigo perfecto. Después la realidad empieza a aparecer y sentimos que esa persona cambió. Tal vez no cambió tanto. Quizá la proyección comenzó a retirarse. También sucede con el rechazo. Una característica de alguien puede molestarnos de manera desproporcionada porque toca algo que hemos rechazado dentro de nosotros mismos. Una persona que expresa libremente su ambición puede irritar profundamente a alguien que reprimió durante años la suya. Una persona que sabe decir no puede parecer egoísta para quien nunca se permitió poner límites. Esto no significa que toda crítica sea una proyección. Sería otro error. Significa aprender a formular una pregunta antes de convertir nuestra reacción en verdad absoluta. ¿Qué parte de lo que estoy viendo pertenece realmente a esta persona y qué parte está siendo amplificada por mi propia historia? Esa pregunta puede cambiar relaciones enteras, porque te obliga a distinguir percepción de interpretación. Y cuanto más capaz eres de hacerlo, menos vives atrapado en fantasías. Algunas idealizaciones caen, algunas enemistades pierden intensidad, algunas personas que parecían extraordinarias se vuelven simplemente humanas, y otras a las que habías reducido a una característica empiezan a mostrar mayor complejidad. Esto puede parecer menos emocionante, pero es mucho más real. Y finalmente llegamos a la octava transformación, quizá la que mejor representa simbólicamente la idea de Sofía. Dejas de perseguir una vida perfecta y empiezas a buscar una vida entera. Durante mucho tiempo quizá imaginaste que crecer significaba llegar a un punto donde ya no sentirías miedo, donde todas tus relaciones funcionarían, donde no cometerías errores y donde nada podría alterar tu paz. Pero esa fantasía contiene un rechazo de la mitad de la experiencia humana. La vida real incluye pérdida, contradicción, incertidumbre, fracaso, alegría, amor, decepción, nacimiento y despedida. La integración no elimina esos opuestos, te permite contenerlos sin que cada uno destruya tu identidad. Puedes ser fuerte y sentir miedo. Puedes amar a alguien y comprender que necesitas alejarte. Puedes estar agradecido por tu vida y desear cambiar una parte de ella. Puedes haber avanzado muchísimo y descubrir una vieja herida que todavía necesita atención. Una cosa no cancela necesariamente la otra. Esta capacidad de sostener contradicciones es una forma profunda de madurez. Jung no entendía la totalidad como perfección. La personalidad integrada no es aquella que eliminó todo aquello que considera negativo. Es aquella que puede reconocer sus diferentes partes y establecer una relación más consciente entre ellas. Por eso el símbolo de Sofía resulta tan poderoso cuando se interpreta con cuidado. La sabiduría no es saberlo todo, es haber dejado de necesitar respuestas simples para una realidad compleja. Cuando eras más joven, quizá pensabas que ser sabio significaba no equivocarte. Después descubres que significa reconocer un error antes, repararlo cuando sea posible, y aprender de él. Quizá pensabas que despertar significaba sentir paz permanentemente. Después descubres que significa poder perder temporalmente la paz, sin perder completamente el contacto contigo mismo. Quizá pensabas que evolucionar significaba dejar atrás la sombra. Después descubres que significa reconocerla, para que no gobierne desde un lugar invisible. Esta comprensión cambia incluso la manera en que observas tu propio proceso. Ya no necesitas preguntarte constantemente, ¿ya llegué? Porque empiezas a comprender que la individuación no es una medalla que recibes un día. Es una relación continua con tu propia profundidad.
Por eso, si algunas de estas 8 transformaciones están apareciendo en tu vida, no tengas prisa por llamarte despierto, especial o diferente. Observa algo mucho más concreto. ¿Eres más sincero contigo mismo que antes? ¿Reconoces tus errores con menos defensividad? ¿Puedes escuchar una opinión diferente sin sentir que tu identidad está amenazada? ¿Necesitas menos aprobación? ¿Estás aprendiendo a distinguir intuición de miedo, silencio de evitación, amor de dependencia? ¿Puedes poner un límite sin necesitar convertir a la otra persona en un monstruo? ¿Puedes reconocer una parte incómoda de ti sin hundirte en vergüenza? Estas preguntas revelan mucho más que cualquier etiqueta. Y antes de continuar, quiero pedirte algo que puede convertir los comentarios de este video en algo realmente valioso. No escribas solamente "me identifico". Completa esta frase con una experiencia real. Me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado cuando... Y termina contando ese momento concreto. Tal vez dejaste de perseguir a alguien que se alejaba. Quizá una provocación que antes habría arruinado tu día dejó de tener el mismo poder. Tal vez comenzaste a disfrutar del silencio. Quizá reconociste una parte de tu sombra que habías negado durante años. Escríbelo, porque poner una transformación en palabras ayuda a volverla consciente, y tu experiencia puede hacer que otra persona reconozca la suya. Si este tipo de contenido te ayuda a comprenderte desde una perspectiva más profunda, deja tu me gusta, compártelo con alguien que esté atravesando una etapa de transformación, y suscríbete al canal para seguir explorando juntos la psicología de Carl Gustav Jung. Si eres miembro del canal, gracias sinceramente por sostener este espacio. Ese apoyo nos permite dedicar más tiempo a estudiar, investigar y preparar contenidos que no se queden únicamente en la superficie. Y quiero hablar también del superchat de una manera muy clara. Si este contenido tiene valor para ti y quieres colaborar para que podamos seguir creando reflexiones cada vez más profundas, puedes apoyar el canal a través del superchat. No es simplemente un botón debajo del video. Es una forma directa de colaborar con la continuidad de este proyecto. Cada contribución nos permite invertir más tiempo en investigación, preparación y producción, y aumenta nuestra posibilidad de seguir trayendo contenido de valor a esta comunidad. No importa la cantidad, lo importante es el gesto de quien decide ayudar a que este trabajo continúe existiendo y creciendo. Porque al final, el verdadero significado de este viaje no consiste en poder decir, he alcanzado el despertar más raro. Si necesitas sentirte superior por haber despertado, quizá el ego simplemente encontró un nuevo disfraz. La transformación más profunda puede ser mucho más silenciosa. Ocurre cuando ya no necesitas parecer especial. Cuando puedes mirar tu luz sin idealizarla y tu sombra sin escapar. Cuando puedes estar equivocado sin sentir que dejas de tener valor. Cuando puedes ser incomprendido sin traicionarte para recuperar aprobación. Cuando puedes perder algo sin perderte completamente a ti mismo. Cuando dejas de exigirle a la vida que sea perfecta y empiezas a encontrar significado en su totalidad. Y quizás sea precisamente ahí, cuando ya no necesitas anunciar que has llegado a ningún lugar, cuando comienza la forma más profunda de sabiduría. Y cuando esa forma de sabiduría comienza a aparecer, sucede algo que al principio puede resultar desconcertante. Empiezas a darte cuenta de que muchas cosas que durante años llamaste tu personalidad, quizá eran solamente mecanismos que aprendiste para adaptarte, protegerte o pertenecer. Esto puede sentirse como si una parte de tu identidad estuviera desapareciendo. Imagina a alguien que siempre se definió como extremadamente sociable. Durante décadas creyó que necesitaba estar rodeado de personas, asistir a cada reunión, responder inmediatamente a todos los mensajes y mantener constantemente activa su vida social. Después comienza un proceso interior profundo y descubre algo inesperado. Muchas veces no buscaba compañía porque realmente la deseara, sino porque el silencio le resultaba insoportable. Cuando estaba solo, aparecían preguntas que no quería escuchar. ¿Estoy viviendo como quiero?
¿Esta relación realmente me hace feliz? ¿Por qué necesito que los demás sepan que estoy bien? ¿Qué queda de mí cuando nadie me observa? Entonces comprende que parte de aquello que llamaba sociabilidad era también una estrategia para evitar el encuentro consigo mismo. Esto no significa que deje de disfrutar de la compañía, significa que ahora puede elegirla, y esa diferencia entre necesidad inconsciente y elección consciente atraviesa prácticamente todo el proceso de individuación. Antes necesitabas que alguien estuviera de acuerdo contigo para sentirte seguro. Ahora puedes disfrutar del acuerdo sin depender de él. Antes necesitabas mantener determinadas relaciones, porque la idea de perderlas activaba una sensación de vacío. Ahora puedes amar profundamente y aún así, reconocer cuando un vínculo ha dejado de ser saludable. Antes necesitabas llenar cada espacio de actividad. Ahora puedes descansar sin sentir inmediatamente que estás desperdiciando la vida. Antes necesitabas demostrar que estabas avanzando. Ahora puedes atravesar una etapa aparentemente inmóvil, sabiendo que algunas transformaciones importantes ocurren precisamente cuando desde fuera parece que nada sucede. Esta es una de las razones por las que una etapa de mayor integración puede ser malinterpretada por quienes te rodean. Desde fuera pueden decir, has perdido ambición. Ya no sales tanto. Estás demasiado tranquilo. Antes eras más divertido. Y quizá una parte de esas observaciones sea cierta. Has cambiado. Pero la pregunta importante no es si has cambiado. Es desde dónde nace ese cambio. Jung habría insistido en esta distinción porque la retirada del mundo puede representar tanto crecimiento como evitación. Una persona puede pasar más tiempo sola porque ha descubierto una relación profunda consigo misma, mientras otra puede hacerlo porque teme la intimità. Una persona puede dejar de perseguire il successo perché ha riconosciuto che stava vivendo secondo valori che non erano suoi, mentre un'altra può rinunciare perché ha paura di fallire. Esteriormente i comportamenti possono sembrare identici. Psicologicamente sono opposti. Per questo una maggiore consapevolezza richiede un livello di sincerità che a volte può essere doloroso. Devi smettere di chiederti soltanto cosa sto facendo e iniziare a chiederti da quale parte di me nasce ciò che sto facendo. Questa domanda può smontare molte illusioni. Potresti scoprire che una decisione che definivi intuitiva era in realtà paura. Potresti scoprire che quello che chiamavi perdono era difficoltà nel confrontarti. Potresti scoprire che quella che chiamavi indipendenza era una difesa contro la possibilità di essere ferito. Ma può accadere anche il contrario. Potresti scoprire che ciò che gli altri chiamano egoismo è finalmente rispetto per te stesso. Che ciò che chiamano distanza è una pausa necessaria. Che ciò che interpretano come perdita di interesse è semplicemente il fatto che alcuni vecchi giochi psicologici non riescono più a coinvolgerti. È qui che la saggezza comincia a diventare discriminazione, nel senso più profondo della parola, la capacità di distinguere. Distinguere il desiderio autentico dall'impulso compensatorio, distinguere l'amore dalla dipendenza, distinguere la solitudine dalla capacità di stare soli, distinguere la compassione dall'autoabbandono, distinguere il perdono dalla disponibilità a subire nuovamente lo stesso comportamento, distinguere l'intuizione dalla paura che parla con voce convincente. Questa capacità non appare improvvisamente, si sviluppa attraverso errori, ed è qui che molte narrazioni sul risveglio diventano pericolosamente semplici, perché fanno immaginare che una persona raggiunga un livello di coscienza e da quel momento prenda sempre decisioni corrette. Jung non avrebbe mai sostenuto un'idea simile della psiche. Più diventi cosciente, non diventi infallibile. Diventi più capace di riconoscere quando stai sbagliando. Questa differenza è enorme. La persona dominata dall'ego ha bisogno di proteggere la propria immagine di sé. Se si considera saggia, deve trovare spiegazioni per ogni errore. Se si considera buona, deve attribuire agli altri tutta la responsabilità dei conflitti. Se si considera risvegliata, deve trasformare ogni critica in prova che gli altri non capiscono. Questo è esattamente il modo in cui una nuova identità spirituale può diventare una nuova persona,
Cambiano le parole, ma il meccanismo rimane identico. Prima cercavi approvazione mostrando successo. Ora potresti cercarla mostrando quanto sei consapevole. Prima volevi essere speciale perché possedevi qualcosa. Ora vuoi essere speciale perché pensi di aver compreso qualcosa che gli altri non comprendono. La forma cambia. L'ego rimane al centro. E forse proprio qui appare uno dei test più sottili di ciò che simbolicamente chiamiamo Sofia. Quanto bisogno hai di dire agli altri che hai raggiunto Sofia? Quanto bisogno hai di identificarti come diverso, raro o più evoluto? La saggezza autentica tende a ridurre questa necessità, perché più conosci la profondità della psiche, più comprendi quanto ancora rimanga inconscio. È come salire su una montagna e, invece di scoprire che ora puoi vedere tutto, accorgerti di quanto sia vasto l'orizzonte. La conoscenza aumenta, ma aumenta anche la consapevolezza dei propri limiti. Questo genera umiltà, non un'umiltà performativa, quella in cui dici «non so nulla», aspettandoti che qualcuno ti contraddica e ti dica quanto sei saggio. Un'umiltà reale, la capacità di dire «potrei sbagliarmi» e sentirlo davvero. Pensa a quanto questa semplice possibilità può trasformare una relazione. Durante una discussione, invece di preparare mentalmente la prossima risposta mentre l'altro parla, puoi chiederti: esiste qualcosa che non sto vedendo? Non significa accettare automaticamente la sua versione, significa lasciare aperta una porta alla realtà. L'ego vuole chiudere rapidamente la storia. Io sono giusto, tu sei sbagliato. La coscienza più ampia tollera più a lungo l'incertezza. Può dire: forse entrambi stiamo vedendo parti differenti dello stesso problema. Forse io ho ragione su questo punto e torto su un altro. Forse la mia intenzione era buona, ma l'effetto del mio comportamento è stato comunque doloroso. Questa capacità di sostenere complessità è molto più difficile di qualsiasi certezza assoluta. Ed è proprio qui che molte relazioni cominciano a trasformarsi. Quando non hai più bisogno di essere sempre innocente, puoi chiedere scusa senza sentirti annientato. Quando non hai più bisogno di essere sempre giusto, puoi cambiare idea senza provare vergogna. Quando non hai più bisogno di mantenere un'immagine perfetta, puoi mostrare vulnerabilità senza sentirti inferiore. Questo crea una qualità completamente diversa di intimità. Perché la vera intimità non nasce quando due persone mostrano soltanto le parti migliori. Nasce quando possono gradualmente essere viste nella loro complessità senza dover trasformare ogni imperfezione in una minaccia al legame. E qui incontriamo un'altra conseguenza di questo processo. Inizi a preferire poche relazioni nelle quali puoi essere reale a molte relazioni, nelle quali devi continuamente interpretare un ruolo. Questa selettività non nasce necessariamente da disprezzo. Anzi, può nascere da rispetto. Rispetto per il tuo tempo, ma anche per quello degli altri. Non vuoi più mantenere amicizie soltanto per abitudine. Non vuoi promettere vicinanza che non senti. Non vuoi partecipare a dinamiche che richiedono continuamente finzione. Questo può portarti a lasciare andare alcuni rapporti senza che nessuno abbia fatto qualcosa di terribile. Ed è una delle cose più difficili da accettare, perché siamo abituati a pensare che per terminare una relazione serva un colpevole. Qualcuno deve aver tradito, mentito, ferito. Ma a volte due persone semplicemente crescono in direzioni differenti. Una relazione che aveva senso a 25 anni può non avere lo stesso significato a 40, non perché fosse falsa. Era vera per quella fase. La maturità consiste anche nel saper onorare ciò che è stato senza obbligarlo a diventare eterno. Jung vedeva la vita psichica come movimento. Le immagini cambiano, i simboli cambiano, le esigenze della personalità cambiano. Ciò che una fase della vita richiede può diventare un ostacolo nella fase successiva. Il giovane può aver bisogno di costruire una forte persona per trovare il proprio posto nel mondo. Più avanti potrebbe aver bisogno di relativizzare quella persona per incontrare ciò che è rimasto escluso. Questo è il motivo per cui una crisi a metà della vita può assumere un significato così profondo. Non è necessariamente soltanto paura di invecchiare. Può essere il momento in cui la strategia che ha funzionato per la prima metà dell'esistenza smette di essere sufficiente.
Hai costruito. Hai conquistato. Hai dimostrato. E improvvisamente la domanda cambia da «Cosa posso ottenere?» a «Che cosa significa tutto questo per me?» È una domanda molto più difficile perché non può essere risolta con un oggetto esterno. Puoi comprare una casa e sapere di averla comprata. Puoi raggiungere una posizione e vedere il titolo sulla porta. Ma come misuri una vita significativa? Come misuri l'integrazione? Come sai se stai diventando più vicino a te stesso? Non esiste un certificato. Esistono segnali più sottili. Forse reagisci meno compulsivamente. Forse riesci a riconoscere prima quando stai proiettando. Forse senti meno bisogno di impressionare. Forse una giornata semplice produce una soddisfazione che prima cercavi soltanto in grandi risultati. Forse smetti di rimandare conversazioni importanti. Forse non tolleri più alcune incoerenze dentro di te. Questi cambiamenti possono sembrare piccoli, ma modificano l'architettura della vita. Perché quando cambia ciò che consideri importante, cambia anche il modo in cui distribuisci tempo ed energia. E tempo ed energia, alla fine, diventano la tua esistenza concreta. Qui appare un'altra trasformazione profonda. Cominci a comprendere il valore dell'energia psichica. Jung utilizzava il concetto di libido in un senso più ampio rispetto alla sola sessualità, riferendosi anche all'energia psichica. Dove stai investendo la tua? In discussioni infinite? Nel tentativo di controllare l'opinione altrui? Nel rivivere continuamente il passato? Nel mantenere un'immagine? Nel confrontarti con persone che vivono una vita completamente diversa dalla tua? Quando diventi più consapevole, inizi quasi spontaneamente a proteggere questa energia, non perché diventi ossessionato dalla produttività, ma perché comprendi che l'attenzione è una risorsa limitata. Ogni cosa alla quale dai attenzione riceve una parte della tua vita. Questa comprensione cambia il rapporto con il conflitto. Prima forse sentivi di dover rispondere a ogni provocazione. Ora ti chiedi, voglio davvero dare un'ora della mia esistenza a questo? Cambia il rapporto con i social. Prima potevi passare molto tempo osservando la vita altrui e confrontandola con la tua. Ora senti più chiaramente il costo psicologico di quel confronto. Cambia persino il rapporto con i pensieri. Non puoi impedire alla mente di produrre qualsiasi pensiero, ma puoi smettere di alimentare ogni storia che compare. Questa è una forma di disciplina interiore molto diversa dalla repressione. Reprimere significa dire «non devo sentire questo». La coscienza dice «lo sento, lo osservo, cerco di comprenderlo, ma non devo necessariamente costruire la mia giornata intorno a esso». Immagina di svegliarti con un pensiero di paura. Prima quel pensiero poteva diventare una catena. Paura, scenario immaginario, altro scenario, ricerca di conferme, ore di ansia. Ora forse riesci a fermarti prima e chiederti: cosa so realmente? Cosa sto immaginando? Quale parte di me si sente minacciata? Non sempre la paura scompare, ma smette di avere automaticamente il volante. Questo è un cambiamento enorme. La coscienza non elimina l'inconscio, stabilisce una relazione con esso. E qui arriviamo a un punto fondamentale. Più profondamente entri nel processo di individuazione, meno puoi utilizzare il concetto di risveglio per fuggire dall'umanità ordinaria. Devi continuare a pagare bollette, devi avere conversazioni difficili, devi prenderti cura del corpo, devi assumerti responsabilità, devi vivere con persone che non hanno letto Jung e magari non hanno alcun interesse per l'individuazione. Se la tua spiritualità o psicologia profonda ti rende incapace di stare nella vita concreta, qualcosa potrebbe essere fuori equilibrio. Jung era profondamente interessato ai simboli, alla religione, all'alchimia e al mito, ma il processo di integrazione non consiste nel lasciare il mondo ordinario. Consiste nel portare maggiore coscienza dentro di esso. Puoi meditare per ore, ma come tratti qualcuno quando sei irritato? Puoi conoscere centinaia di concetti psicologici, ma riesci a chiedere scusa? Puoi parlare dell'ombra, ma riconosci la tua quando appare? Puoi parlare di sincronicità,
Ma sai prendere una decisione senza trasformare ogni coincidenza in un ordine? Puoi parlare di amore universale, ma sai mettere un confine concreto con una persona che continua a oltrepassarlo? È nella vita ordinaria che la coscienza viene verificata, ed è forse per questo che la vera saggezza diventa meno spettacolare man mano che cresce. All'inizio cerchi grandi esperienze, vuoi momenti di illuminazione, simboli potenti, rivelazioni. Più avanti potresti scoprire che una delle forme più alte di crescita è riuscire a non rispondere con crudeltà quando sei ferito. È ascoltare davvero qualcuno. È mantenere una promessa. È dire la verità senza umiliare. È riposare quando il corpo lo richiede. È riconoscere che hai torto. È non utilizzare la vulnerabilità che qualcuno ti ha confidato come arma durante un conflitto. Sono cose semplici e difficilissime. E forse è proprio questa semplicità che l'ego trova poco interessante, perché non offre una grande identità. Non puoi facilmente costruire un personaggio speciale intorno al fatto di essere diventato più responsabile, più gentile e più consapevole delle tue proiezioni. Ma è lì che la trasformazione diventa reale, e quando diventa reale, cominci a notare un'altra cosa. Non hai più bisogno che la tua vita sembri significativa agli occhi degli altri per sentirne il significato. Una passeggiata può avere valore anche se nessuno la vede. Una conversazione può essere importante anche se non la racconti. Un cambiamento interiore può essere enorme, anche se non viene annunciato. Questa è una libertà profonda in una cultura che spesso trasforma ogni esperienza in performance. Puoi vivere qualcosa senza convertirlo immediatamente in immagine. Puoi custodire un momento soltanto per te. Puoi crescere in silenzio. Ed è proprio in quel silenzio che cominci a riconoscere qualcosa che prima era difficile percepire. Quanto della tua vita era organizzato intorno allo sguardo degli altri? Non devi giudicare quella vecchia versione. Aveva le sue ragioni. Forse cercava appartenenza. Forse cercava sicurezza. Forse aveva imparato molto presto che essere visto significava essere amato. Ma ora puoi offrirle qualcosa di diverso. Puoi dirle, metaforicamente, non dobbiamo più dimostrare continuamente che esistiamo. Possiamo semplicemente esistere. Questo può sembrare una frase piccola, ma contiene una rivoluzione psicologica. Perché quando non devi più dimostrare continuamente il tuo valore, puoi finalmente iniziare a chiederti che cosa ha valore per te. E le risposte potrebbero sorprenderti. Forse scoprirai che vuoi meno cose, ma più tempo. Meno persone, ma più profondità. Meno rumore, ma più presenza. Meno approvazione, ma più coerenza. Non perché queste combinazioni siano universalmente superiori, ma perché finalmente le stai scegliendo invece di ereditarle automaticamente dal mondo. È qui che Sofia, come simbolo della saggezza, acquista il suo significato più profondo. Non ti consegna una nuova lista di regole, ti rende più capace di vedere quali regole stavi seguendo senza averle mai scelte. E quando inizi a vedere questo, non puoi più vivere esattamente nello stesso modo. Alcune abitudini cadranno, alcune relazioni cambieranno, alcuni obiettivi verranno abbandonati, altri nasceranno. Ma soprattutto cambia la relazione con te stesso. Non sei più soltanto il personaggio che deve portare avanti una storia già scritta. Diventi anche colui che può osservare quella storia, interrogarla e, quando necessario, scegliere una direzione diversa. E forse è proprio questo uno dei segni più profondi della trasformazione. Non il fatto che la vita diventi improvvisamente perfetta, ma il fatto che inizi finalmente a sentirti presente dentro la vita che stai vivendo. Al final, alcanzar simbólicamente Sofía no significa llegar a un lugar donde ya tienes todas las respuestas, donde nunca vuelves a sentir miedo, o donde nada puede perturbarte. Desde una mirada inspirada en Carl Jung, la transformación más profunda ocurre cuando dejas de perseguir la perfección y empiezas a integrar lo que eres, tu luz y tu sombra, tu fortaleza y tu vulnerabilidad, aquello que comprendes y aquello que todavía permanece como un misterio. Quizás sigas teniendo dudas, pero ya no necesitas huir inmediatamente de ellas. Quizá algunas personas no comprendan tu cambio,
pero ya no necesitas traicionarte para recuperar su aprobación. Quizás ciertas relaciones, objetivos y antiguas versiones de ti queden atrás, pero empiezas a reconocer que crecer también implica aprender a despedirse. Y entonces, sucede algo silencioso. Ya no necesitas demostrar que has despertado. No necesitas sentirte más especial, más avanzado, ni superior a nadie. Simplemente comienzas a vivir con mayor conciencia, a elegir con más honestidad y a reconocer tus propias contradicciones sin esconderlas detrás de una máscara. Tal vez esa sea la sabiduría más rara de todas, comprender que el verdadero despertar no consiste en escapar de tu humanidad, sino en entrar completamente en ella, porque el día en que puedes mirar quién eres sin idealizarte, sin condenarte y sin seguir huyendo de ti mismo, el proceso de individuación deja de ser solamente una idea de Jung y comienza a convertirse en tu propia vida.